Saludos mi gente de Bitácora Joven. Estamos aquí activos, muy contentos, feliz con el apoyo que ustedes nos están dando. Estoy viendo que la gente está apoyando, está comentando, nuestro público, y este segmento se lo traímos para dar luz, para arrojar luz. Recordando, darle like, suscribirse, activar la campanita y comentar para que nuestro video llegue a más personas. Compártanlo en los grupos. Compártanlo y recuerden el canal de SEO Media Group en WhatsApp para que así tengan más facilidad sus noticias. Señores, el día de hoy yo vengo con un tema para arrojar luz debido a que la juventud y quizás el pueblo dominicano y el pueblo de Pedernales tiene claro de lo que está pasando con ese país, pero yo quiero arrojar un poco más de luz de qué es lo que está pasando y lo que ha pasado en ese país. Y yo quiero empezar hablando de Venezuela. Venezuela es un país ubicado en Sudamérica, un país rico en petróleo y en muchas cosas naturales. Venezuela es un país que tiene una inmensa grandeza en territorio. Por ende, también es un país que es nuestro hermano. Tenemos ciertas similitudes en nuestras culturas y costumbres. Saludo a los hermanos venezolanos, que por cierto tengo amigos venezolanos. Espero que estén viendo esto. Resulta que este 28 de julio pasado de 2024 se celebraron elecciones, cosas raras, que le explicaré más adelante, allá en Venezuela, y el resultado fue desfavorable para la oposición y favorable para el régimen chavista. El régimen chavista, o el chavismo como se le conoce, tiene 25 años activos, es decir, mi edad. Hugo Rafael Chávez Frías subió al poder en 1999 a través de las armas. Entró con un golpe de estado a través de las armas al Palacio de Miraflores. Pero ¿qué sucede? En 2013 fallece el señor Hugo Chávez, que para ese entonces era un héroe nacional. Y lo es todavía, lo es. Porque en realidad el hombre hizo un buen trabajo. Luego, Chávez, antes de fallecer, decide que quien va a presidir el gobierno después de él es Nicolás Maduro Moros, actual presidente de Venezuela. Entonces, arrojando luz sobre esto, lo que pasó es: Venezuela es un país socialista y sobre todo en estos últimos años no ha habido democracia. Eso es lo que según se ha visto y lo que según los venezolanos han dicho y demuestran. ¿Cómo lo demuestran? Pues 7 millones de venezolanos han salido de su país debido a la situación económica y política que enfrenta el país. El señor Nicolás Maduro decide, después de ganar 2 elecciones, decide este año hacer elecciones. ¿Qué pasa? Que como se le considera como una dictadura, yo personalmente, según he leído, las dictaduras no hacen elecciones. Tenemos el ejemplo de Cuba, que supuestamente hacen elecciones, pero no son libres. Tenemos el ejemplo de China, tenemos el ejemplo de Rusia. No hacen elecciones. Los dictadores o las dictaduras no hacen elecciones. ¿Qué es una dictadura? La definición de dictadura es estructura política que se concentra en una sola persona o en un grupo de personas. Es decir, en la dictadura y sobre todo el socialismo, nada que ver y que usted puede vender y tener un colmado y que vender agua. No. Olvídese de eso, que ahí el capitalismo no funciona. Socialismo, todo repartido equitativamente. Entonces, con ese sistema de gobierno,
Venezuela lamentablemente entró a un proceso de crisis que llevó que en estas elecciones el pueblo de Venezuela, según se han visto en las actas de la oposición, decidió escoger al señor Edmundo González con 7 millones y pico de votos y Nicolás Maduro con 3 millones y algo, lo cual un personaje famoso e histórico, estadística de nuestro país, fue como observador de esas elecciones, para no mencionar el nombre, porque hay personas que se quillan si le menciono su líder, que para mí es un líder, pero de su partido, no del país. Y se le acusó como apoyar al régimen. Yo personalmente, le doy el beneficio de la duda a ese señor de que fue simplemente como observador. Yo personalmente. Pero lo más raro es que después de estas elecciones y después de los rumores en este país de decir que ese personaje apoya al régimen, han surgido ciertos enfrentamientos del régimen venezolano al presidente de la República Dominicana. Eso es lo más raro. Resulta que aquí en el país, 2 aviones de Nicolás Maduro fueron, vamos a decirlo así para que se entienda claro, apresados. Es decir, fueron, vamos a decir como la palabra que usan cuando van a una casa y la allanan, fueron allanados. Pero ¿qué pasa? El señor Nicolás Maduro negó de que esos aviones pertenecían a él, sino que eran de una empresa o de una institución. Y el día de ayer, Nicolás Maduro se expresó de que el señor Luis Abinader Corona es un ladrón porque le robaron en el avión. O sea, es contradictorio. Tú acabaste de decir hace unos días que esos aviones no pertenecen a ti. Que esos aviones pertenecen a una institución. Y ahora dice que te lo robaron. Es decir, si no es tuyo no te lo pueden robar. Es decir, el hombre es un penco. En sí es un penco. El hombre en ese régimen está ahí porque tiene apoyo de los otros sectores chavistas. Otro líder de ese régimen chavista es Diosdado Cabello, que también tuvo un enfrentamiento contra Luis Abinader, diciendo que el país debe 350 millones de dólares. Ahora voy a arrojar luz aquí. República Dominicana tiene una deuda de 214.3 millones de dólares con Venezuela. Y si ustedes no lo sabían, eso no es dinero para República Dominicana. Si República Dominicana quiere, pague ese dinero mañana. ¿Por qué no lo paga? Porque como Venezuela tiene un bloqueo, Estados Unidos prohíbe a los otros países que están en acuerdo con él que se le dé al régimen o se le pague dinero porque le da más fuerza, para así decirlo. ¿Por qué? Porque los regímenes socialistas necesitan dólares obligatoriamente para poder mantenerse. Pero una cosa, la deuda de República Dominicana en el 2015 era de 4,000 y pico de millones de dólares. Entonces, como para ese tiempo, quien estaba ahí era Nicolás Maduro, recién había subido al gobierno, necesitaban dólares para que la economía no se caiga. Y hablaron con el señor Danilo Medina, presidente, y ahí entonces se pagó una parte y lo que sobra como deuda es 214.3 millones de dólares. Pero desde el 2017 ya República Dominicana no tiene ningún negocio con Venezuela en el área de petróleo, ni Petrocaribe, ni Refidonza. Esos negocios provienen, y esa deuda proviene desde el gobierno del señor que fue como observador a Venezuela.
Y ahora quieren pegarle esta deuda a este señor que apenas está iniciando su segundo mandato. Eso es arrojando luz al país y al pueblo, porque todavía la oposición manipula la mentalidad del pueblo dominicano. Pero hay que decir la verdad. Y estos datos que yo estoy diciendo lo dice un personaje de la oposición que es serio. Ahora, la situación de Venezuela, pienso, en mi opinión, que no era conveniente que se diera un cambio drástico a la democracia. ¿Por qué? Supongamos que hubiese ganado Edmundo González. Lo que iba a pasar en Venezuela era una guerra civil. Debido a que ciertas personas que se fueron del país, supongamos en el 2015, se fueron del país en el 2015, ya no han vuelto a su país, ya su familia no vive ahí. ¿Qué pasó con las casas que ellos dejaron? Bueno, esas casas fueron ocupadas por personas que apoyan el régimen. Y si Edmundo González hubiese ganado, quizás esas personas que han dejado el país hubiesen vuelto a Venezuela a buscar lo que era de ellos y se iba a armar una guerra civil. Porque eso era lo que iba a pasar, una transición así tan drástica. Pienso que lo más conveniente, este es el principio del fin del régimen, pero lo más conveniente ahora mismo para Venezuela es que la transición hacia la democracia, si se da, sea pacífica y sobre todo organizada. Sabemos que en estos días Edmundo González tomó asilo hacia España. La palabra asilo significa que un país toma a una persona huida o desterrada de un país. Se le llama asilo político. Edmundo González salió a España y el mensaje de Maduro es que le vaya bien en su nueva vida. Pero todavía el pulso no está tumbado. Y yo le voy a poner un ejemplo de Cuba. Cuba, un país comunista que Fidel Castro subió en 1958. Por ejemplo, en Cuba, si hay una transición democrática, no va a pasar lo que puede pasar en Venezuela. ¿Por qué? Porque ya son 60 y pico de años y ya esa generación que se fue de Cuba ya no tiene un interés emocional en esas casas que dejaron y eso, porque ya también Cuba se está cayendo. Ya las edificaciones de Cuba han sido obsoletas. Hay personas que viven en esas edificaciones y se mojan, llueve más adentro que fuera. Entonces, lo que quiero decir es que lo más conveniente para Venezuela es una transición democrática pacífica. Tampoco queremos que hayan muertes, que un día amanezca que Nicolás Maduro fue acribillado. No. Pienso que el mayor castigo para un socialista es ver que su país hizo transición democrática y ese país sea tan rico que le dé vergüenza de ver que en su gobierno ese país no era así. Alguien dijo, si tú pones un socialista en el desierto, a los años faltará arena. El socialismo es un sistema político que a lo primero empieza bien. Esto es para la gente que le gustaría tener un gobierno de izquierda. Pero después esa burbuja explota porque la economía mundial no puede tener un régimen socialista porque la mayoría de países son capitalistas. La situación de Venezuela ahora mismo, nuestros hermanos venezolanos, me da pena porque he visto videos de personas reaccionando el momento cuando dan el boletín de quién ganó y quién perdió, y veo cómo gente llora, cómo gente se decisiona, concha, le ganó otra vez. Pero es una historia que el pueblo venezolano necesita resolver ellos. Nosotros no somos quien para juzgar el comportamiento del pueblo venezolano, ni siquiera para juzgar el comportamiento de los presidentes de allá. Pero fue un error muy grande del señor Nicolás Maduro
decirle ladrón al señor Luis Abinader, porque él se robó las elecciones de Venezuela. Entonces tú le estás diciendo ladrón a un demócrata. Nicolás Maduro, si Luis Abinader está sentado aquí, Nicolás Maduro no se puede sentar en esta mesa. Abinader ha demostrado ser un hombre demócrata, carta cabal, y lo demostró en estas últimas elecciones del 19 de mayo. Muchas personas no están de acuerdo con los resultados. Bueno, pero sus líderes aceptaron la derrota. ¿Qué usted quiere? O sea, su líder aceptó la derrota, pero usted no está de acuerdo. Ajá, tú estás en contra de tu líder entonces. Aunque hubo uno de esos líderes que aceptó la derrota y después al otro día por periódico no la estaba aceptando. Dijo que el gobierno la compró. Por no mencionarlo, no vale la pena mencionarlo. Pero, dando luz sobre este asunto, en pocas palabras, la conclusión es que el señor Nicolás Maduro Moro, con todo el respeto que se merece, se equivocó en llamarle ladrón a Luis Abinader, porque el principal ladrón es él. Y sobre todo se contradijo diciendo que los aviones eran de él, donde había dicho que esos aviones eran de una institución, de otra persona. Así que, señores, gracias por escucharnos, gracias por estar aquí atento a este contenido y a esta conversación que estuvimos ahora. Y recuerda darle like, comparte, comente y suscríbase. Active la campanita para que así los videos sigan llegando. Y espere otro contenido nuestro más adelante, que viene pronto. Gracias.